Entonces, como les decía, el Señor me estaba hablando mucho sobre dominio propio y sobre muchas aristas del dominio propio y cómo el dominio propio se puede ir viendo aplicado a muchas áreas de nuestra vida, no solo a un área puramente de alejarnos del pecado o de alejarnos de lo malo. Y entonces vamos a hacer varios estudios sobre el dominio propio aplicado a varios momentos y a varios versículos de la vida, versículos de la Biblia, obviamente. Y entonces, hoy el estudio de hoy se llama El dominio propio según los Salmos. Es muy interesante porque hemos estado con los estudios, con las lecturas bíblicas, y les cuento un secreto. El 1 de febrero decía que teníamos que leer Santiago 6. Y el único que me escribió que no existe Santiago 6 es Aníbal. Aníbal me dice, Esteban, en mi Biblia no tengo Santiago 6. Nadie más me escribió que no haya Santiago 6. Entonces, yo no sé quiénes están leyendo, ¿verdad, Teito? Pero, pero sí, entonces, el, el, hemos estado, después de leer Santiago, que lo leímos en enero, hemos estado leyendo del 101 al 125, vamos a leer los salmos. Y en esos salmos, especialmente un salmo que estamos leyendo esta semana, que el Señor estuvo hablándome mucho sobre el dominio propio y dije, aquí está, esto es lo que vamos a hablar esta semana, porque definitivamente es en este salmo en donde podemos aplicar una de las aristas del dominio propio que el Señor me ha estado hablando. Entonces, este, eso es lo que vamos a ver esta semana. Entonces, quiero hacerles una pequeña introducción sobre el fruto del Espíritu Santo. Yo sé que es un tema que hemos hablado bastante y es un tema que lo hemos estudiado bastante, pero quiero darle una arista diferente, quiero darle un cambio diferente. Entonces, Aníbal, si quieres no lees ahí Gálatas 5 del 22 al 23. Gálatas 5 del 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que es el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Ahí en Gálatas es muy interesante porque está hablando de un montón de malas acciones que están haciendo las personas. Y definitivamente lo que dice es, ellos están haciendo todo esto porque no tienen el Espíritu Santo. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, entonces lo que fluye de usted es el fruto del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que tiene usted por dentro? Eso es lo que fluye del Espíritu Santo. En cualquier situación y en cualquier momento es lo que fluye el Espíritu Santo. Hay varias analogías que he oído sobre este tema y hay una que me gusta mucho, que es que cuando una naranja usted la exprime, y entonces y la pone en presión y las pone en fuerza, lo que sale es el zumo de la naranja, porque de eso está hecho, ¿verdad? Y entonces muchas veces cuando sale algo amargo, cuando están pasando por una situación difícil, cuando un problema, entonces uno dice, ok, eso es lo que usted tenía adentro, es esa cosa amarga, esa cosa fea, o cuando en las situaciones buenas o en las situaciones malas, ¿verdad? Tener el fruto del Espíritu Santo es tener el Espíritu Santo tan arraigado dentro de su vida que cuando usted reacciona naturalmente con estas características, que es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, confianza, humildad, fidelidad y dominio propio. Los nombres cambian un poquito de acuerdo a las versiones, pero esos son el fruto del Espíritu Santo. Y hemos hablado mucho sobre el Espíritu Santo y sobre el fruto del Espíritu Santo, pero quería hoy hablar específicamente sobre el control propio o dominio propio. El dominio propio significa que controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a vos. ¿Eso qué quiere decir? Tiene mucho que ver con lo que normalmente se habla de inteligencia emocional. O
sea, saber controlar sus emociones y no que sus emociones lo controlan a ustedes. En el caso más extremo, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, un femicidio, entonces llega el hombre y lo entrevistan y dice, pero ¿por qué mató a su esposa? No me acuerdo, no me acuerdo, yo solo me acuerdo que me enojé y después me acuerdo que está ahí muerta. ¿Por qué? Porque, bueno, es el caso más extremo. Sus emociones lo controlaron tanto que él no supo lo que estaba haciendo y cometió el femicidio, ¿verdad? Eso es un caso totalmente extremo. Pero muchas veces pasa, nos dicen unas palabras y uno siente un fuego y cuando se dio cuenta dijo una barbaridad y después se arrepiente. O estaba muy feliz y cometió una imprudencia. O estaba pasando por un momento muy contento y hizo una compra impulsiva. O sea, todo ese tipo de cosas es cuando las emociones nos inundan y entonces nosotros no pensamos, sino solo actuamos. Entonces, el tener dominio propio tiene mucho que ver con inteligencia emocional y con controlar nuestras emociones. Y entonces dice algo muy interesante, es manejar el enojo sin herir a nadie. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. O sea, enójense, pero no pequen. O sea, las emociones no son malas. Las emociones Dios nos las dio. El asunto es qué hacemos nosotros con las emociones, cómo reaccionamos a las emociones. Estar enojado no es malo. Lo malo está en si usted dice, insulta a alguien, agrede verbalmente a alguien o físicamente a alguien, producto de ese enojo. Entonces, las emociones, Dios nos las puso y las emociones son algo bonito de la vida, es lo que le da el sabor a la vida. El enojo, la tristeza, el miedo, la alegría, la esperanza, todas son emociones que nos llenan y nosotros saber gestionarlas correctamente, eso significa dominio propio. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar hoy? Vamos a dar un poquito una base teórica sobre el dominio propio. Entonces, Caro, no sé si puedes leer ahí 2 Timoteo 1, el 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Dios nos dio un espíritu de dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que dentro de nuestro cableado está el amor y el dominio propio. Y la sociedad, la naturaleza caída, nuestra carne, es el que nos da el espíritu de cobardía y el espíritu de miedo. Entonces, lo que Dios nos dio, o sea, con lo que nosotros estamos cableados internamente, versus lo que pasa en la sociedad, es donde empiezan a nosotros a desvirtuarnos en la creación. Entonces, cuando uno empieza a ordenar su vida, cuando uno empieza a recibir el Espíritu Santo, a empezar a hacer actos más introspectivos, a buscar más la espiritualidad versus la carnalidad, empieza usted a parecerse más a la criatura que Dios creó, que tiene que ver con amor y dominio propio, no con miedo y pasión. Sería el antítesis de eso. Dixie, qué alegría verte. No sé si puedes leerte ahí Proverbios 16:32. Igualmente, Esteban, qué dicha verte. Claro, Timoteo. No, Proverbios. Proverbios. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Ve las cosas, o sea, la balanza que pone Dios. O sea, el poderoso no es el que conquista una ciudad, porque conquistar una ciudad es relativamente fácil. Lo que es difícil, o sea, el que es verdaderamente poderoso, el que se logra conquistar a sí mismo, el que logra sostenerse, el que logra que sus emociones no lo dominen, por más fuertes que sean, ¿verdad? Un día estaba hablando con un amigo que la esposa le fue infiel, yo creo que les había contado la historia, y el amigo me dijo, bueno, yo dejé mi hombría al lado y la perdoné. Y yo le dije,
Al contrario, más bien, eso es ser hombre, es ser un hombre de temple, de carácter, es buscar el perdón, es buscar la conciliación, en este caso, de lo que es la verdadera hombría o la verdadera feminidad, es lograr controlar sus emociones, y eso es ser verdaderamente poderoso. Entonces es interesante lo que dice este proverbio. Y quiero centrarme sobre el Salmo 105, que es el que tenemos que leer creo que mañana. El Salmo 105 es muy interesante, el Señor me lo puso hoy, y cuando empecé a leerlo dije yo, esto habla de dominio propio, pero de un dominio propio, una arista totalmente diferente. Vamos a leer del 1 al 6, ustedes mañana van a leerlo completico, ya del 7 al 46 creo que es, hace un barrido muy grande sobre lo que es eh, toda la historia bíblica, muy bonita del pueblo de Israel. Pero vamos a quedarnos del 1 al 6. Entonces, don Álvaro, si quiere, nos lee ahí el Salmo 105 del 1 al 6. Está en mute, don Álvaro. Todavía está en mute. No lo vimos, don Álvaro. No, no puede quitarle mute. Está, yo creo que tú le puedes quitar el mío desde el administrador. No, solicitar para reactivar nada más. No, don Álvaro, no lo vimos. Bueno, ok. Cristina, si quieres leernos ahí el Salmo 105 del 1 al 6, por favor. Salmo 105. Ay, 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 voy, que se me quedó pegado. Ya. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntele a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes, los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Abraham, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Es un salmo muy lindo que habla mucho sobre la alabanza, pero cuando estaba leyendo le dije yo, aquí hay algo interno que vamos a descubrir hoy y vamos a hacerlo sacando versículo a versículo. Entonces empecemos por esta parte. Den gracias al Señor, proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Definitivamente, este versículo nos habla sobre testimonio, que es algo que les he dicho que es muy importante, que contar nuestro testimonio nos ayuda a nosotros a recordar lo que Dios ha hecho, pero también a las demás personas a saber quién es Dios y lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, que también pueda estar en la vida de uno. Cuando uno está pasando por un momento difícil, y una persona dice, vieras que en un momento de mi vida Dios hizo esto y esto y esto en mi vida y estoy seguro que también lo va a hacer por usted. Y entonces uno dice, híjole, si Dios lo logró con esa persona, también lo puede hacer conmigo. Entonces el testimonio es súper importante. Entonces es el relato del evento que uno tiene con Dios. Es parte de la experiencia personal que uno tiene con el Creador y de las cosas que ha vivido y lo más importante, del camino que han recorrido juntos. Recuérdense cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, lo que quiere decir es, para que usted conozca quién soy yo, caminemos juntos, hablémonos, vivamos, interactuemos y ahí vamos a conocernos para que usted sepa quién es Dios. Entonces el testimonio es un pedacito de ese camino que yo he hecho con Dios que es único de su vida conmigo y de nuestra relación y de quién es Dios para mí. Por eso es que Dios tiene tantos nombres. Y entonces unas personas le dicen Elohim, otras personas lo llaman como
el Dios de la prosperidad, el Dios de la bendición, el Dios de la fuerza y diferentes nombres que tiene, que las personas le han hecho, tienen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha actuado conmigo diferente. Es un camino personal que tengo yo. Entonces, cuando yo les digo, es que una vez me pasó a mí que yo estaba orando y me pasó esto, esto y esto, eso es una cosa que yo les estoy contando de mi vida con Dios. No quiere decir que ustedes van a pasar por exactamente lo mismo, porque Dios nos hizo diferentes y a mí me habla de una forma y a cada uno de ustedes les habla de otra forma diferente. Entonces el testimonio es ese pedacito de vida que tenemos nosotros en ese camino con Dios. Teo, si quieres leer ahí Hechos 24, 20 a 24, perdón. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Al final de cuentas, nuestro caminar, nuestra relación con Dios, no es para que yo me la guarde y yo la atesore en mi vida, sino es para que yo la cuente, para que yo le diga a las demás personas lo que Dios ha hecho conmigo, para que las demás personas conozcan la buena noticia que antes estábamos para la muerte y ahora Dios nos salvó y tenemos vida eterna. Entonces, el testimonio es sumamente importante que nosotros lo contemos a las demás personas y lo que Dios ha hecho conmigo y lo que hemos caminado juntos, sin pensar que eso es lo que tiene que pasar con todo el mundo, ¿verdad? No es que Dios actuó conmigo de esa forma, entonces con ustedes tiene que actuar de esa misma forma. Muchas veces la gente hace de su testimonio una doctrina y hace una receta. Entonces, si usted quiere hablar con Dios, haga A, B y C, y entonces va a poder hablar con Dios. Eso es lo que me funciona a mí, pero no quiere decir que a ustedes les va a funcionar igual. O a mí me habla de una forma, pero no quiere decir que a ustedes le hable de otra forma. Hay mucha gente que se va a la naturaleza y estando en la naturaleza tiene su relación con Dios. Hay otras personas que se meten a la lectura bíblica y ahí encuentran a Dios. Hay otras personas que dentro de la alabanza encuentran a Dios. Pero no podemos decir a todo el mundo que se relacione con Dios de la misma forma. Pero sí es muy importante contar qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo hemos cambiado y cómo hemos caminado juntos en ese caminar de Dios. El segundo versículo que estamos leyendo dicen, canten a Él, sí, canten alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Otra vez habla de testimonio, pero habla de alabanza. Y la alabanza, muchas veces la gente la relaciona con música. Entonces hay música de alabanza y música de adoración. Y la música de alabanza es así y la música de adoración es asá. Y hay varias doctrinas raras sobre lo que es la alabanza. Pero la alabanza es reconocer quién es Dios y lo que ha hecho por la vida de uno, ¿verdad? El reconocer que yo no he llegado aquí por mis propios medios es reconocer que Dios es el que me ha permitido que yo llegue aquí en lo que he hecho y reconocer las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida. Muchas veces la gente cree que por mis estudios, por mi carácter y por mi fuerza es que yo logré hacer lo que tengo ahora. Bueno, la alabanza es reconocer quién me dio la oportunidad de estudiar, quién me dio la inteligencia, quién me dio mis recursos, quién me dio todo eso para que yo llegue a donde yo quiero estar, a donde yo estoy en este momento. Entonces la alabanza es simplemente reconocer quién es Dios. Y usted lo puede hacer de diferentes formas. Puede serlo cantando, puede serlo orando, puede ser hablando, pero definitivamente es reconocer quién es Dios. Entonces es importante la alabanza porque nos pone nosotros en perspectiva de quiénes somos y hasta dónde hemos llegado y quién es Dios, ¿verdad? Y saber que Él está arriba y yo no voy a llegar allá. Es Él que por su gracia y misericordia me han puesto aquí. Pero la alabanza sí es muy importante hacerla, porque es reconocer y nos va a llevar a ese lugar de humildad a donde quiera que vayamos. Aníbal, si quieres leer Lucas 19:40. Lucas 19:40.
Él, respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Me gusta montones este versículo porque Jesús está hablando con mucha gente y en eso los discípulos empiezan a hablar sobre la maravillosa, sobre quién es Jesús y lo que ha hecho Jesús en la vida de ellos. Y entonces los fariseos le dicen, maestro, dígale a sus discípulos que se callen. Y él les dijo, vea, si ellos no hablan, las piedras van a hablar. Pero definitivamente la creación habla, la creación alaba al Señor, porque la creación reconoce quién es su creador. Y nosotros como parte de la creación también reconocemos quién es nuestro creador, o deberíamos de reconocer quién es nuestro creador. Ok, reconcíquense por su santo nombre, alegren ustedes los que adoran al Señor. Esto tiene que ver con gratitud. Y aunque todo el versículo está hablando de agradecimiento y de gratitud, esta parte es muy importante porque la gratitud es reconocer que no soy yo el que hace las cosas, sino es Dios el que me da la gracia para tenerlas. No es por lo que yo hago que logro las cosas, sino es por lo que Dios hace que las cosas se logran, ¿verdad? Dixie, si querés leernos ahí Salmos 28:7. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. Entonces la gratitud parte del hecho en que mis recursos no son que yo por mi grandeza los logré. Mis recursos son porque Dios me los dio. Y a veces cuando hablamos de mis recursos, la gente habla, bueno, que la parte económica tal vez es la parte más tangible, pero también mi inteligencia, mi carácter, mi cuerpo. Ahora que hemos estado haciendo bastante deporte, Kenia me decía, es que uno se da cuenta que el cuerpo de uno es una máquina perfecta y que está bien engrasada y que logra hacer un montón de cosas que uno no creería que puede hacer, porque se da cuenta que el recurso de nuestro cuerpo también es dado por Dios. Y reconocer eso es entrar en gratitud. Y definitivamente la gratitud es la puerta para la bendición. Cuando uno es agradecido y reconoce que lo que tiene no es por sus propios medios, sino es por Dios, entonces empiezan las bendiciones a fluir porque Dios dice, este sabe quién es, él está bien ubicado, él sabe hacia dónde, o sea, cuál es su sustento y hacia dónde va gracias a la gratitud. El quinto versículo dice, busquen al Señor y a su fuerza, búsquenlo continuamente. Y eso definitivamente habla de perseverancia. Y en las cosas de Dios, la perseverancia tiene mucho que ver con quién soy yo. Y esto fue interesante cuando empecé a verlo. El saber que mi posición actual no es mi posición final y que Dios siempre tiene algo bueno para mí, sin importar lo que estoy viviendo en estos momentos. A veces vamos caminando por la vida y algo no sucede bien y uno dice, chas, aquí llegó, tira todo por la borda y al carajo todo. Pero si usted sabe que lo que Dios me prometió está ahí y yo tengo, lo que tengo que hacer es seguir caminando porque mi posición actual, ese error que cometí, ese desliz que cometí, ese momento duro que estoy pasando, esa crisis que estoy pasando, es momentánea porque la promesa es que todo lo bueno, todas las cosas me suceden para bien. O sea, hay algo mejor allá adelante. Entonces sigo caminando, no importa. Esa crisis que estoy viviendo en este momento es algo temporal. Entonces, yo voy caminando hacia esa posición final y ahí radica la perseverancia, no con lo que veo, sino con lo que Dios me prometió. Y entonces me pareció muy interesante que ese versículo que habla sobre busquen al Señor y a su fuerza, búsquelo continuamente, nos habla de no importa lo que usted está viendo, no importa lo que usted está, lo que está sucediendo en este momento, eso es lo que va a usar Dios para sacarme adelante en lo que estamos viviendo.
El quinto versículo dice, recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Y es muy interesante porque del versículo 7 en adelante, el salmista lo que hace es un barrido general sobre todo el pueblo de Israel y todo lo que el pueblo de Israel estuvo viviendo, desde Abraham hasta Moisés y hasta obtener la tierra prometida y llegar a la tierra prometida. Entonces, eh, el saber lo que Dios ha hecho por nosotros, el conocer esas oraciones contestadas que Dios o que nosotros hemos tenido con respecto a Dios, nos ayudan a tener una relación correcta con Dios. A veces nosotros pasamos varios meses orando por alguna situación y Dios lo cumple y uno dice, da el testimonio, muchas gracias Dios, y semanas después se le olvida que esa oración fue contestada. Y pasan los meses y uno dice, sí, voy siguiendo adelante, sigo con mi vida y pasa otra situación y ahora tengo otra oración que tengo que ser contestada y casi que como empezamos de cero y que nuestra fe empieza de cero, si nosotros atesoramos esas oraciones contestadas, no vamos a empezar de cero, sino vamos a decir, es que ya Dios lo hizo para mí. Entonces esta otra va a seguir, entonces nuestra fe no empieza aquí abajito, empieza más arriba. ¿Por qué? Porque ya Dios me ha contestado oraciones y cosas impresionantes. Y cuando empezamos a hacer un barrido de ese libro de testimonio que tenemos nosotros con Dios, se vuelve importantísimo todas esas oraciones contestadas y cómo hemos caminado con Dios y cómo Dios ha hecho esas maravillas con nuestra vida. Y se nos olvida, nosotros somos buenísimos para olvidar las cosas. Y a veces cuando hacemos un barrido atrás decimos, mira, hace un año estábamos pasando por esta y esta situación, Dios nos sacó de esa situación y a mí se me olvidó totalmente. Y cuando en diciembre hace uno un análisis de todo el año y uno recuerda ya por enero del 2023 que tenía algo que lo estaba molestando y oró y oró y oró y finalmente Dios se lo cumplió y a uno se lo olvidó. Entonces, el tener nuestro libro de testimonio, hace unos años nosotros habíamos hecho, no sé, los más viejitos recuerdan, un libro de agradecimiento. Y era una hoja en blanco donde uno apuntaba cuál era su oración y después tenía la obligación de ir después y apuntar, ok, en esta fecha fue cuando Dios me contestó esta oración. Bueno, el tener esa agenda, ese libro de testimonio es importantísimo para recordar lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Don Manuel, si quieren leernos ahí Salmo 116, 2. Puedo hablar, sí, ¿verdad? Sí. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. O sea, si sabemos que tenemos un Dios que se inclina para escuchar, que le gusta escucharnos, oremos sin cesar y apuntemos cada vez que Dios nos cumple esas oraciones o nos contesta esas oraciones. Y recordemos, no siempre las oraciones son sí, a veces la contestación de Dios es no, pero es de bendición para nuestra vida también. Y entonces esas oraciones contestadas es importante que las tengamos ahí atentos y las tengamos ahí listos. Y el último dice, ustedes, hijo de su siervo Abraham, descendiente de Jacob, los elegidos de Dios. Y esto se vuelve sumamente importante porque como que de alguna manera pone una nota a pie de página. Y lo que dice es, ok, este salmo, todo esto que yo les he contado, todo esto que yo les he hablado, es para los elegidos de Dios. Y los elegidos de Dios no son todos. Como dice un amigo, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿verdad? Definitivamente la Biblia es un libro lleno de promesas, pero esas promesas no son para todos. Esas promesas son inicialmente para el pueblo de Israel. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos considerados hijos escogidos por Dios. Para que usted sea un hijo escogido por Dios, tiene que ser o del pueblo de Israel o adoptado por Jesucristo. Entonces, eso que está ahí, ese Salmo 105, para nosotros se vuelve válido porque nosotros hemos sido adoptados por Cristo en su sacrificio. Jenita, yo no sé si estás por ahí, Mateo 5:9. Sí, aquí estoy.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es una de las características de los hijos de Dios. Y no todos somos llamados hijos de Dios. Jesús dice, y empieza en su resumen diciendo, bienaventurados los pacificadores, o sea, los que traemos la paz, el que busca la paz. Y este es uno de los versículos más importantes que creo que se ha hecho una doctrina dentro de la iglesia y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, pero es importante entenderla. Teito, si querés leernos Romanos 10, del 9 al 10. Romanos 10:9. Exacto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Definitivamente, el creer que Jesús es nuestro Señor es del que da la puerta para la salvación. Y la salvación significa ser llamados hijos de Dios, porque Cristo nos adopta dentro de su sacrificio perfecto y nos mete dentro de la promesa y dentro del pueblo escogido por Él. Entonces, todas las promesas de la Biblia son válidas en el tanto nosotros somos hijos de Dios. No, no es para todos, es para los que están considerados hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que mucha gente entiende? Bueno, si usted confiesa que Jesús es el Señor y hace una oración de salvación, usted ya es salvo. Y entonces se mete dentro de los escogidos por Dios y entonces ahora sí podemos acceder a todas esas promesas. Pero entonces, de esos 6 puntos que hablan aquí en el Salmo 105, testimonio, alabanza, gratitud, perseverancia, oraciones contestadas y ser considerados los hijos de Dios, son diferentes bullets que logré sacar de ese Salmo 105, de los primeros 6 versículos del Salmo 105. Pero empecé a pensar qué tienen en común todos estos puntos para que uno pueda acceder a la bendición y acceder a que nuestra vida esté permeada por ese Salmo 105. Les voy a poner una canción que les digo que es una canción, va a sonar muy raro, pero es una canción que me transformó la vida. Y se las voy a poner para que la oigan. Díganme, me mandan por favor si pueden oír bien la canción. Para. Yo puse el audio, pero vamos a ver si se oye bien. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Es una canción lindísima. Recuerdo que nosotros empezamos a ir a la Comu y como 6 o 8 meses después hubo un retiro de parejas y en ese retiro fue la primera vez que oí esa canción. Y la canción lo que dice es, de su testimonio, de la alabanza, de la gratitud, manténgase junto
en perseverancia, aunque su cuerpo no lo quiera hacer. O sea, no es que yo me siento contento, entonces abro mi testimonio. Yo me siento feliz, entonces doy alabanza. Estoy pasando por una buena situación, entonces doy gratitud. Veo todo el camino claro, entonces me mantengo en perseverancia. El dominio propio tiene que ver con que aunque no tenga fuerzas, levanto mi mano. Aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. La gratitud no es que todo está tan bien que le doy gracias a Dios. No, es que estoy en una situación difícil y soy agradecido porque tengo un montón de recursos para salir adelante de esta crisis. Entonces el dominio propio tiene que ver con, aunque esté pasando por momentos duros, doy la alabanza. Este Salmo 105 funciona cuando uno está pasando por buenos tiempos y por malos tiempos. A veces uno se levanta y no quiere hacer una lectura bíblica. A veces uno se levanta y no tiene ganas de alabar. A veces hay situaciones difíciles, está pasando por un momento duro, familiar, de vida, lo que sea que esté pasando, pero entender que si yo pongo mi cuerpo y lo pongo en un lugar en una posición de adoración, aunque mi espíritu no quiera hacerlo, aunque mi sentimiento no es ese, yo dispongo mi cuerpo en un lugar de adoración y en este caso levanto mis manos, la canción dice, empiezo a sentir el fuego, empiezo a sentir la bendición, empiezo a sentir que Dios respalda esa situación. Y efectivamente, cuando usted está pasando por un momento difícil y no tiene fuerzas, pero logra levantar sus manos, les digo, por testimonio mío, empieza a sentir la bendición de Dios, empieza a sentir el fuego, empieza a sentir la paz de Dios. Entonces el dominio propio es, disponga su cuerpo, Dios va a hacer el resto, Dios va a cumplir su palabra, Dios va a hacer lo que le toca hacer a él. Entonces, igual les dejo esta canción completica ahora en el chat, porque ahí les puse nada más una parte, pero es una canción lindísima y especialmente escucharla cuando uno está pasando por un momento difícil es de mucha bendición, definitivamente. Entonces, nuestro cuerpo no quiere disponer, muchas veces nuestro cuerpo no quiere disponerse a la mancha. Perdón. Ok, ya. Muchas veces nuestro cuerpo no quiere disponerse a la alabanza, a la gratitud, a la oración. Eso no quiere decir que no seamos espirituales o que nos falte tener más el Espíritu Santo. O sea, es normal que esas cosas pasen. Es normal que nuestro cuerpo no quiera buscar esas cosas. Pero es nuestro cuerpo siendo cuerpo. Pero es la parte carnal de nosotros actuando. Pero eso no puede ser, no tiene que ser excusa para no lograrlo. Y ahora que hemos estado haciendo mucho deporte, quiero terminar ahí con el 1 Corintios 9, 25 al 27. Dixie, si quieres leer, por favor. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Esta es una, como les digo que hemos estado haciendo mucho deporte y hemos salido a correr muchas veces, a veces las sábanas lo aprisionan a uno y no lo dejan a uno, o no le quieren dejar a uno salir a entrenar. Y uno dice, no, es que yo tengo una meta y para eso voy y eso es lo que yo quiero hacer. Definitivamente hacia allá quiero ir. Y entonces someto mi cuerpo. Y bueno, eso lo hacen los deportistas.
pero igual nosotros también lo hacemos. Y entonces voy a dejarles esta imagen, que es el mismo versículo, pero un poquito diferente. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se nos echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Definitivamente, el someter nuestro cuerpo, el tener el dominio propio para salir adelante y decirle a nuestro cuerpo, no, usted no se manda solo, aquí lo mando yo y nos vamos a sentar a orar, aunque no tenga ganas de hacerlo. Esa va a ser bendición para nuestra vida y va a cambiar nuestra vida. Entonces es una arista diferente del dominio propio basado en este Salmo 105 que me encantó. Eso es lo que tenía para ustedes hoy. Si tienen alguna duda o pregunta. Oye, entonces.